escrita por Klaus Meine acerca de los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo en la Europa oriental en aquel momento. Recuerden ustedes que el rock era lo peor. Y la canción de hoy es The Wind of Change, porque hay mucho detrás de ella. Scorpions, que es este grupo, es un grupo de rock alemán. Afortunadamente cantan en inglés y seguramente en Alemania habrá idiotas, como hay idiotas en México que se enojan porque The Warning canta en inglés, que le dirán a Scorpions que por qué no cantan más en alemán. Tienen algunas canciones en alemán, pero sus éxitos, por supuesto, Still Loving You, son en inglés. Entonces, bueno, habrá tontos en Alemania también, porque afortunadamente, como siempre lo he dicho, las buenas personas y los hijos de puta tienen proporciones más o menos iguales en todo grupo humano. La gente inteligente y los imbéciles también están más o menos equilibrados. Vas a Alemania y hay tantos tontos e inteligentes como hay tantos tontos e inteligentes en México, en Dubái, en Buenos Aires, en París. Ahí no hay problema. Pero bueno, más allá de los tontos, hay que señalar que este grupo alemán estaba viviendo una realidad de la que muchos jóvenes hoy no están conscientes. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos países. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de países se habían unido a su enemigo y el enemigo se había unido a ellos por conveniencia en la Segunda Guerra Mundial. Stalin, de la Unión Soviética, el líder de la Unión Soviética, con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Francia, el ejército libre francés, porque Francia estaba ocupada, pero el ejército libre francés, por supuesto, se encontraba en el Reino Unido. Y entonces los aliados acordaron, si mal no recuerdo, en la conferencia de Potsdam, que cuando se ocupara Alemania, cuando ganaran la guerra y ocuparan Alemania, cada uno de los cuatro potencias quedaría a cargo de una cuarta parte de Alemania. Y se repartieron Alemania. Pero como Berlín quedaba del lado soviético, pues franceses, ingleses y estadounidenses dijeron, oye, pero Berlín también lo partimos en cuatro, y entonces te dejamos un Berlín, cada potencia ocupante tiene una cacho de Berlín. Lo que ocurrió fue que al final se liberó la Alemania occidental, los tres trozos de Alemania que estaban ocupados por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y los tres trozos de Berlín que estaban ocupados por esos tres países. Fue entonces cuando, para evitar el intercambio, la Unión Soviética y el gobierno de Alemania creó el muro de Berlín, que muchos creen que encerraba a los berlineses de la Alemania comunista. No, encerraba a los de la Alemania no comunista, Alemania demócrata. Pero Alemania quedó dividida en dos, Alemania Oriental o la República Democrática de Alemania y Alemania Federal o Alemania Occidental hasta 1991. Cuando se cae la Unión Soviética, evidentemente se produce la reunificación alemana con una cantidad enorme de problemas, como es lógico. Como es lógico porque era gente que venía de dos sistemas totalmente distintos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, esto tiene que ver sobre todo con este señor Klaus Meine, que es el cantante y letrista de Scorpions. Y Klaus Meine en 1987 o 88 empieza a darse la apertura de la Unión Soviética al resto del mundo, entre otras cosas porque su modelo era insostenible y para remate había perdido la guerra en Afganistán y esto había sido dramatiquísimo para el gobierno comunista de la Unión Soviética. En 1989 los Scorpions dio un concierto en Moscú y vio que estaban empezando a cambiar las cosas, que estaba empezando a caer ese régimen comunista que había dividido al mundo en dos, queramos o no. Y entonces la cuarta pista de su tercer sencillo del álbum Crazy World, Mundo Enloquecido, de 1990 de los Scorpions, incluye esta canción Wind of Change, Viento de Cambio, que yo siempre le llamo mal, digo Winds of Change, porque en español hablamos de vientos de cambio, escrita por Klaus Meine,
una power ballad, una balada de poder acerca de los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo en la Europa oriental en aquel momento, especialmente en Moscú, porque la banda fue por primera vez, cuando se estaba empezando a ver rock allá en la Unión Soviética. Recuerden ustedes que el rock era lo peor. Para Cuba, Castro decía que era música de maricones, así directamente. En Rusia tampoco se permitía el rock era rebelde para ellos, curiosamente. Terminó siendo uno de los sencillos mejor vendidos de la historia, con 14 millones de copias, además de ser el sencillo más vendido de toda la historia de un artista alemán, de Scorpions. En 1991 le dieron un disco de oro del sencillo a Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Lo que ocurrió fue que cayó el muro de Berlín, lo que ocurrió fue que el mundo asumió otro aspecto, y lo que ocurrió es que la propiedad social de los medios de producción, es decir, toda la propiedad de todo lo que tenía el Estado en los países soviéticos, se privatizó a lo imbécil, provocando que naciera la actual oligocracia rusa, por cierto. Algún día tengo que hablar de eso, pero nunca he tenido tiempo de seguir, de estructurarlo como debe hacerse. Pero no importa, vamos a hablar de la letra. La letra dice: sigo el Moscova. El río Moscova es el que cruza Moscú. Quienes hayan visto, por ejemplo, lo de mis vídeos sobre Ina Finogénova, recordarán que ella está en el río Moscova cuando se supone que tiene prohibido entrar a Rusia porque es enemiga de la guerra y de Putin. Sigo el río Moscova hasta el parque Gorky, escuchando el viento del campo, de cambio. El parque Gorky es el parque central de Moscú, así como lo puede ser el Retiro en Madrid o el parque Chapultepec en México. Una noche de verano de agosto, soldados que pasan escuchando el viento del cambio. El mundo se está cerrando. ¿Y alguna vez pensaste que podríamos ser tan cercanos como hermanos? 1990 llevaba 45 años separada Alemania Oriental, Alemania Occidental, el mundo comunista y el mundo capitalista, el mundo de las dictaduras del proletariado y el mundo de las democracias, más o menos. El futuro está en el aire, lo siento por todas partes, soplando con el viento del cambio. Efectivamente se esperaba mucho más beneficios de los ocurridos, entre otras cosas por lo que he contado, del cambio que se produjo al caer la Unión Soviética y todos los países del bloque comunista en 1991. Llévame, este es el coro, llévame a la magia del momento, en una noche de gloria, donde los niños del mañana sueñen en el viento del cambio. Y este coro se repite, pero se repite de distintas maneras. Caminando por la calle y recuerdos lejanos enterrados en el pasado para siempre. Y esos recuerdos lejanos no son solamente los recuerdos de la Unión Soviética y del mundo comunista, sino también son los recuerdos de por qué existió, primero que nada, la Segunda Guerra Mundial, por qué existieron los aliados y por qué acabó dividida Alemania, y es evidentemente por la Segunda Guerra Mundial, que sigue marcando en gran medida lo que es el mundo de hoy y deberíamos estar conscientes de ello. Sigo el Moscova hasta el parque Gorky y por el parque Gorky, down to Gorky Park y hasta el parque Gorky, sí, escuchando el viento del cambio. Llévame a la magia del momento en una noche de gloria, donde los niños del mañana comparten sus sueños contigo y conmigo soñando. Llévame a la magia del momento en una noche gloriosa, donde los niños del mañana, sueñan en el viento del cambio. Finalmente, el viento del cambio sopla directo en el rostro del tiempo. Es una frase maravillosa. Como un viento de tormenta que hará sonar la campana de la libertad. Para la paz mental, deja que tu balalaika, instrumento clásico ruso, cante lo que mi guitarra quiere decir. Y con esto trataba pues de equilibrar o de unir la música, el gran instrumento de cuerdas eslavo con el instrumento de cuerdas occidental, nacido por cierto en España, que es la guitarra, ¿no? La importancia de esta canción es enorme. El día que cayó el muro de Berlín,
estuvieron allí cantándola Scorpions. Y creo que habla mucho de la relevancia que la música tiene en nuestra vida cotidiana. No es solamente una experiencia subjetiva personal, es una experiencia colectiva. Y no solo es la experiencia colectiva del concierto y de donde todos estamos metidos en el momento, en la música, es que toda nuestra sociedad está influida por el arte que la rodea, y la música es uno de los más prevalecientes, por lo menos ahora en esta época, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar a Scorpions hace como un año. Estuvieron aquí en Gijón. Y yo estaba muy a gusto escuchando todo lo que fuera, pero yo quería oír con Klaus Meine, que sigue siendo el vocalista de la banda. Se hizo en el 65, vayan ustedes calculando la edad que tenemos algunos. La banda es del 65. Escuchar a Klaus Meine cantando Viento del Cambio, El Viento del Cambio, The Wind of Change, probablemente la más famosa y más exitosa power ballad de toda la historia del metal. Es mi impresión, o hay que tenerlos muy puestos para haber cantado esa canción, ¿no? ¿Te refieres a Wind of Change? No. No, pero no la cantaron en Moscú. La cantaron fuera, cuando estaba destruyéndose el mundo comunista, y la cantaron el día que cayó el muro de Berlín. Es uno de los días relevantes de finales del siglo XX, ¿no? Termina toda una época de confrontación terrible y hay un sueño de libertad que no se logró cumplir, porque ningún sueño de eso se cumple del todo, pero se cumplió en cierta medida. Yo me acuerdo de un amigo mío, por cierto, que está en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es amigo de Fidel Castro y de Pablo Iglesias, todos los comunistas más o menos que se le ponen a tiro, muy amigo de antiguos guerrilleros montoneros argentinos, por ejemplo. Yo tengo algunos amigos que fueron guerrilleros montoneros argentinos, no, simplemente yo no tengo coincidencias ideológicas con ellos, coincidencias de otro tipo. Y que un día llego yo a su casa y tenía un trozo del muro de Berlín que había comprado ahora que había estado en Berlín, porque celebraba la caída del muro de Berlín. Pues, si tú eres prosoviético, ¿por qué vas a celebrar eso, no? Que lo celebre yo, que soy socialdemócrata, pues todavía te lo creo. Pero fue un momento verdaderamente extraordinario y pudo haber sido el resultado mucho mejor. Se mandó especialistas en economía, que luego también eso, especialistas en economía es decir mucho, a hacer la privatización en la Unión Soviética. Si todas las empresas eran del Estado y se volvieron privadas, se privatizaron. Todas, grave error. Hay empresas que siempre deben ser del Estado. No me digan que no. El agua, la electricidad, el transporte público son asuntos estratégicos que deberían estar totalmente en propiedad. No van a ser negocio, pero no es para que sean negocio, es para que sean útiles, para que sean servicios. La privatización fue entregarles a todos los rusos acciones sobre las empresas. Pero luego se las compraron los viejos sátrapas del Partido Comunista que tenían dinero por la corrupción en la que habían vivido en el Partido Comunista. Eran los únicos que tenían dinero y entonces empezaron a comprar acciones y crearon las terribles oligarquías que hoy vive Rusia, ¿no? Claro, los rusos decían, de pronto les dijeron, ahora tú eres dueño de la empresa. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso en qué me beneficia? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuándo me presento a la junta de accionistas? Este tipo de cosas no tenían significado social para ellos. Y entonces les decían, yo te compro tus acciones. Dijeron, sí. Y ahí están los sátrapas que actualmente gobiernan.